¿Qué significa hogar? Después de tanto tiempo lejos de casa, es una pregunta que me resulta difícil responder. Cuando tenía 10 años miraba al cielo y veía los aviones tan pequeños volando alto, preguntándome cómo se sentirá estar allí arriba. A los 15, mi madre me preguntó, ¿qué te gustaría ser en algunos años? ¿Tienes algún sueño? Sin pensarlo respondí, quiero descubrir el mundo, conocer nuevas culturas, ver paisajes distintos. Sin embargo, pensé, viajar es caro, parece imposible. Después de que mi mamá me hizo esa pregunta, ella me dijo, bueno, vas a viajar, mañana vamos a sacar tu pasaporte y vamos a esperar las oportunidades. Para mí era algo extraño porque yo decía, ¿cómo voy a sacar mi pasaporte y para qué voy a comprar maletas si no hay ningún viaje, nada planeado? Y ella me dijo, bueno, siempre hay que estar preparados para las oportunidades. Y así fue como al día siguiente saqué mi pasaporte. Pero no fue mágico de un día para otro, pasaron varios años antes de que yo tuviera mi primer viaje. Y el primer viaje fui yo la que decidí accionar cuando cumplí 18 años. Me fui a Costa Rica en bus. Tenía una amiga en Costa Rica, así que decidí ahorrar dinero, algo de dinero que mis padres también me dieron por mi cumpleaños. Y dije, bueno, este cumpleaños lo paso fuera de Panamá. Voy a hacer mi sueño realidad y me fui en bus. Esa fue una aventura espectacular porque era la primera vez que salía del país, era la primera vez que conocía una nueva ciudad. Yo no viajé antes de 18 años. Y luego, bueno, ese mismo año me llamaron para representar a Panamá en México en una reunión de los derechos humanos. Yo estaba metida mucho en proyectos sociales, en los proyectos de las comunidades, en distintos proyectos. Entonces a mí me han llamado para eso. Me he ido 2 semanas a México, aparte que habían reuniones, también nos dieron un tour espectacular, o sea, fue toda una experiencia también turística. Y después de eso entonces me he ido a Guatemala. Cuando regresé de México me invitaron a Guatemala para representar a Panamá en un congreso, en un encuentro de hip hop de mujeres. Bailaba hip hop en aquel tiempo, así que fue espectacular. O sea, ese año yo sentí que estaba comenzando a manifestar mis viajes. Luego de eso, aproximadamente a los 20, me fui a vivir a Brasil por 1 año y medio. Regresé, terminé la universidad y me he ido a los Estados Unidos también a bailar y también hice muchísimas otras cosas. Cuidé niños, hice de todo en los Estados Unidos y de regreso entonces me alisté porque iba a Italia. Me fui a Italia por 3 meses bailando, visitando una amiga que iba a tener un bebé en aquel momento. Ya mi sobrina está grande, pero bueno, en aquel momento en el 2018 fue. Y luego me alisté porque mi siguiente plan era, ahorrar para irme a la India. Desde aquel entonces, pues no he parado de viajar. 1, 2, ¡Callarín! Entonces, ¿qué significa hogar? Ahora, desde Italia y en camino a Panamá, me invaden las dudas. Comenzar desde cero en mi propio país parece un reto, pero también una oportunidad. Desde el aeropuerto siento una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Y cuándo? Y al final para mí el hogar es el lugar donde te sientes con el corazón calientito, te sientes parte de una comunidad y siento que eso es lo que he intentado construir cada vez que viajo. Cuando miro hacia atrás pienso que lo que yo siempre busco es construir un hogar en el lugar donde estoy, construir una comunidad, construir conexiones. Por eso es que siento la necesidad siempre como de vamos a dictar clases, vamos a crear grupos, vamos a hacer cosas en el lugar donde me encuentro. Y claro, Panamá siempre va a ser mi hogar porque es el lugar donde pasé la mayor cantidad de tiempo en mi vida y donde quizás nunca me he dado la oportunidad de
sentar raíces, de intentarlo, de intentar hacer cosas y arriesgarme en mi propio país, sino que lo he hecho en lugares donde quizás yo era una desconocida. Y aunque para muchos esto pueda ser asustador, creo que para mí era mi zona de confort, porque es un lugar quizás donde nadie me conoce, donde si fallo sé que puedo agarrar un avión e irme. Y quizás en Panamá lo siento de una forma distinta, pero creo que es momento de hacer un cambio y de hacer las cosas distintas, de salirnos de nuestra zona de confort y decir, lo voy a hacer. Y lo voy a hacer donde siento mucho miedo, donde siento incertidumbre. Pero hay algo bonito en esto. Quiero descubrir cómo se siente estar en casa de nuevo y comenzar desde cero construyendo una vida en el país que me vio nacer, pero en el que nunca me he dado la oportunidad de construir realmente una vida. No prometo que estaré para siempre, pero deseo disfrutar cada instante. Tengo planes que quizás parecen locos, pero me emocionan, aunque a veces también me siento un poco asustada. Quiero abrazar a los que amo, hablar con personas especiales, conectar y vivir cada momento intensamente. Estoy cerca de quienes me han visto crecer, de quienes han sido parte esencial de mi vida y mis sueños, de aquellas personas que cuando pensé que viajar sería imposible, estuvieron allí apoyándome a que creyera en ese sueño que parecía tan loco. Y bueno, ahora ya estoy en Panamá. Creo que el primer reto es construir una rutina, construir qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer. No planeé realmente mucho antes de venir, entonces lo que para mí ahora es el reto es, bueno, construir una rutina, qué es lo que voy a hacer, comenzar nuevamente con mis hábitos que son importantes, como entrenar, qué es lo que voy a ofrecer a la comunidad. Ya he iniciado con clases de yoga y van a ser como... Lo veo como mi regalo de Navidad para la comunidad, también para mí, porque cuando yo doy siento que para mí es el regalo, me siento yo más plena. Entonces he abierto unas clases de yoga al aire libre, gratuitas. Si estás en Panamá sería espectacular que te acercaras porque vamos a tener estas clases hasta final de año, como para despedir el año con esta conexión que estoy buscando con la comunidad y esta conexión que también estamos buscando con nosotros mismos, todos los que estamos yendo a las clases de yoga. Y el reto para mí va a ser qué es lo que viene después. Tengo muchos planes, muchas cosas que quiero hacer. Quiero explorar mi país porque, siendo sincera, no conozco muchas cosas de Panamá. Creo que me he dedicado a explorar otros lugares y quiero tomarme el tiempo. Siendo sincera, no pienso que me voy a quedar para siempre, pero creo que este momento, estos meses en los que voy a estar en Panamá, porque pienso que sí me voy a tomar una buena cantidad de meses para estar aquí. Quiero realmente introducirme, meterme, buscar lugares que nunca he ido, que son desconocidos para mí. Y bueno, ojalá que pueda todo esto documentarlo con ustedes. Si ustedes son de Panamá, déjenme saber qué lugares realmente me aconsejan. Soy como un cero, ¿sí? Soy ignorante en muchas cosas en Panamá. Conozco las cosas básicas, las playas básicas, pero nunca me he aventurado. No he hecho muchas cosas aquí en Panamá, así que déjenme en los comentarios qué consejos me dan, dónde debo de ir. Ya poco a poco les voy a contar cuál es el plan que tengo, pero sí está en descubrir Panamá. Entonces, quiero llevarlos conmigo de una forma reflexiva, contándoles qué es lo que yo voy aprendiendo a lo largo del camino, cómo lo voy aprendiendo y las cosas bonitas que voy descubriendo del país y de mí misma, y de los miedos que voy superando. Entonces, déjenme todos sus consejos en los comentarios, lugares que debo visitar, lugares donde debo ir a comer, todo. Por favor, necesito ayuda para arrancar con esta aventura. Y bueno, les dejo solamente una pregunta. Ahora mi pregunta para ti es, ¿qué consideras tu hogar? Déjamelo saber en los comentarios.